¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos después de estos comicios de las elecciones PASO. Las elecciones PASO que me parece que sirvieron más que nunca porque esta gran encuesta nacional ha marcado que Javier Milei obtuvo 7 millones de votos. Algo que ninguna encuesta había predicho y que nadie tenía en mente este volumen de votos que podía llegar a tomar Javier Milei a través de su partido, La Libertad Avanza, y ahora está todo el mundo tratando de analizar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en función a la performance de las otras fuerzas políticas que son las mayoritarias en el Congreso y también a nivel nacional, ¿no? Una situación, cada uno se lo atribuye a lo que mejor le cuadra en un sentido o trata de entender también una situación que veremos cómo se traslada dentro de 10 semanas cuando se elija finalmente para candidatos a diputados, senadores, algo muy importante. Estamos todos releyendo el mapa que podría quedar aquí de la Cámara de Diputados, pero el impacto que va a tener también de darse un resultado similar en el Senado de la Nación, más allá que en noviembre se termina resolviendo quién gobierna la presidencia, ¿no? Para nosotros, octubre, el 22 de octubre es el día más importante porque se definen quiénes van a ocupar bancas en la Cámara de Diputados, cómo van a ser las relaciones de fuerza. Recordemos que se requieren 129 para sesionar. Y en la Cámara de Senadores, además, se requieren mayorías especiales para, por ejemplo, designar miembros en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que hay una vacancia por Jaytón de Nolasco. El año que viene Maqueda podría jubilarse, alcanza los 75, y hay ahí un organigrama institucional complejo por delante. No es un tiempo fácil. Hay todavía 2 periodos más, un proceso más por lo menos electoral, que es el 22 de octubre. Todo el mundo ya especula que va a haber también balotaje, porque por lo que aparentan estos números, ninguna de las dos fuerzas podría capitalizar las grandes mayorías a partir de esta irrupción, digamos, en el análisis político con tanta contundencia de Javier Milei, que hasta hace 2 años no estaba ni siquiera en el Congreso de la Nación, y a partir de su ingreso en el 21 hace esta escalada en muy meteóricamente a ser candidato a presidente directamente. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando hoy con algunos diputados. No sé si vamos a hablar de proyectos, ahora le voy a preguntar a Seba y también a Débora, porque todos estamos con las elecciones, todos estamos tratando de entender qué sucede. Vamos a recordar a Micaela García, que el 9 de agosto fue su cumpleaños, y sobre su historia también repasamos esta capacitación obligatoria en derechos de las mujeres, principalmente contra la violencia de género. Veremos si todo esto continúa, cómo se desarrollan las cosas y los acontecimientos en los próximos días. Y en la elección definitiva, esta no es que fue una elección de mentirita, es solamente un proceso de las PASO, marca más o menos una agenda, un ritmo, una tendencia, y veremos cómo se va resolviendo a lo largo de las próximas semanas. Seba Dida, ¿cómo anda? Bienvenido. Bien, bien. ¿Qué tal, Aman? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Analizando ya un poco los datos, la información. Sí, un poco conmocionado, obviamente, por los resultados, tratando de metabolizarlo para prepararme para lo que viene, que va a ser octubre, pero un poco, como vos marcás, es una suerte de encuesta, pero en realidad tiene una validez y reafirma lo que comentaba Cristina Fernández de Kirchner de un escenario de 3 tercios, que era un poco Tres algo tristes tercios. 3 tristes tercios, pero sí, con Milei como el tercio, si se quiere, más grande. Tigre, sí. Y había una especie de profecía autocumplida en la cual nos refugiábamos muchos periodistas que pensamos, quizás ilusamente, que era un fenómeno que se caía, o no que se caía estrepitosamente, pero que iba a estabilizarse en torno, con tendencia a la baja. Claro, en torno a un 10%, y que iba a ser un actor importante, pero de reparto. Bueno, no, es un fenómeno en ascenso meteórico el de Javier Milei, que sacó un 30% y se posiciona como favorito para tener por lo menos uno de los 2 boletos para el balotaje, y que llegó para quedarse realmente en el escenario político argentino. Por lo pronto, si extrapolamos estos resultados y se repitiesen exactamente en las elecciones generales, estamos hablando de una cuarentena más o menos de bancas en la Cámara de Diputados, alrededor de 8 o 9 bancas en el Senado también, así que es una fuerza política que se mete de lleno, de forma sorprendente, en el mapa parlamentario, y hay que seguirlo de cerca. Exactamente. Débora, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Man? ¿Todo bien? ¿Cómo viviste vos? Porque estuviste, como muchos de nuestros colegas, atrincherados en el búnker. Exactamente, juntos. en el búnker de Juntos por el Cambio, que no sabíamos bien qué estaba pasando porque eran como las 10 de la noche y no llegaba ningún dirigente de peso al búnker, ahí a la zona del escenario y demás. Solo estaba el mago sin dientes y la locomotora, ¿cómo se llama la boxeadora? Sí.
Así que no sabíamos bien qué pasaba. Finalmente nos enteramos que llegó primero Mauricio Macri. Después empezamos a escuchar cánticos de Patricia Bullrich, presidente. Ella misma ahí dijo que Larreta la había llamado para felicitarla. Sí, empezó eso a circular, digamos, entre los periodistas. Exactamente. Después llegó Larreta, se subieron al escenario, pasó lo que vieron todos ustedes en la televisión y se fueron. O sea que cuando terminó no se quedaron festejando. No, fue todo muy acotado. Bueno, y lo que pasó también en el escenario fue, bueno, obviamente se subió Mauricio Macri al escenario. En ese mismo momento, Patricia Bullrich obviamente convocó a Larreta y a Morales, que estaban ahí junto a ella en el escenario, así que bueno, se trató de transmitir esa imagen de unidad y hubo un mensaje a Javier Milei también, así que vamos a ver cómo sigue la campaña de acá en adelante. Ahora me van a contar detalles de todo eso, sus análisis y cómo lo vivieron, pero ya tengo conectada una diputada y queremos invitarla también a compartir su reflexión, así un poco con la información que tenemos hasta el momento, con los datos del resultado electoral y con lo que va circulando también seguro en los análisis políticos de cada espacio. Le damos la bienvenida así a la diputada Carolina Jutrovic. Desde Tierra del Fuego la saludamos a la diputada Jutrovic. ¿Cómo fue la elección? ¿Cómo viviste los resultados electorales? Las sorpresas también en tu provincia electorales de la performance de La Libertad Avanza. Bueno, sí, con mucha pena, vamos a decir en primer lugar, o sea, lamentándonos el resultado, pero bueno, hoy es el día después y lo que nos queda siempre es no bajar los brazos y salir a tratar de revertir este resultado que a nuestro entender puede significar una situación muy compleja para la provincia, ¿no? En caso de que Milei confirmara un resultado como este para las elecciones de octubre. Así que tenemos una obligación mayor, más que nada porque es un candidato que ha expresado su disconformidad con todo lo que sea regímenes fiscales especiales, y el nuestro es uno, así que bueno, eso es una gran preocupación, pero también tratando de asimilar el mensaje de la gente en cuanto a las razones, que son múltiples. Seguramente no hay un solo motivo por el cual no solamente en Tierra del Fuego, sino en muchas provincias del país, la gente ha optado por una propuesta como la de Javier Milei. Así que, bueno, creo que hay muchos factores, ¿no? El tema de este discurso de un Estado que no tiene que estar presente como nosotros lo pensamos, o de un Estado muy grande, o la necesidad simplemente de un cambio que no hemos podido, en los que no hemos podido dar respuesta ni nosotros en estos 3 y pico años de gobierno, que es una responsabilidad no haber podido dar las respuestas necesarias en el plan económico y por supuesto, en lo que se refiere a las zonas, a las urbes más grandes, con el tema de inseguridad, creo que la mayor parte de las opiniones pasan por ahí. Así bueno, ahí tratando ya de reacomodarnos y ver qué estrategia podemos dar para poder cambiar esta realidad que nos toca vivir hoy con las elecciones PASO. Diputada, ¿qué tal? Sebastián Edía la saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Bien, todo bien. Diputada, claramente en el diagnóstico de por qué hubo un volumen tan grande de votantes que se expresaron a través del voto a Javier Milei, obviamente pesa y hay que ponderar el voto bronca, ¿no? De aquellas personas que, tienen esta frustración de romperse el lomo trabajando y apenas conseguir lo mínimo indispensable para sustentarse, o a quienes no les alcanza los saberes jubilatorios y demás, pero también quizás haya que sopesar también el voto juvenil, ¿no? De personas que por ahí tienen otras motivaciones, chicos que de repente es su primera elección y lo ven a Javier Milei como un personaje carismático, divertido, gracioso, y un voto, si se quiere, más superficial, ¿no? Por ahí valoran otras características porque no tienen esas preocupaciones, esas responsabilidades. Me refiero a un electorado juvenil más de clase media. ¿Cómo está analizando esta heterogeneidad en el voto de Javier Milei, no? Te decía, la multicausalidad del voto a Javier Milei,
tiene esta particularidad, ¿no? Hoy muchos jóvenes, me ha tocado charlar con muchos de ellos, lo ven a Javier Milei como un rebelde, ¿no? Y qué más que la juventud que siempre apuesta a la rebeldía, ¿no? El tema, bueno, ¿qué significa? O sea, no hemos llegado con el mensaje como para hacer entender qué tipo de rebeldía es positiva y qué tipo de rebeldía no. O sea, esa es nuestra preocupación y es nuestra falla, ¿no? Como vos bien decís, el joven por ahí piensa en una clave de rebeldía y de ciertos enojos que él representa. También hay una realidad, nosotros tenemos que hacernos cargo de que hoy gran parte de la juventud no tiene las expectativas que quizás tuve yo o tuvieron mis hijos, de que de tener un horizonte con esperanza, con una proyección, y me parece que eso es lo que falta. Es decir, hoy tener un trabajo garantiza, hoy a muchos jóvenes les parece que no les va a garantizar, porque muchos no tienen trabajo, eso también es otra realidad, gente que no trabaja, que vota Milei, no les garantiza la posibilidad de poder lograr sus objetivos, ¿no? Pero no nos tenemos que olvidar que estamos en un contexto económico complejo que condiciona eso. Nosotros mismos como partido político, como frente político, hemos tenido que tomar decisiones que no son las que hubiéramos querido o no las hubiéramos tomado si no tuviéramos el contexto del endeudamiento y el condicionamiento que eso significa. Pero bueno, es la realidad y los factores con los que nos toca salir adelante. A mí me llamó mucho la atención jóvenes y personas que tienen beneficios o necesitan del Estado, claramente necesitan del Estado para poder sobrellevar algunos aspectos de su vida. Y sin embargo también, ¿no? Es como que, sopesaron en la decisión preferir por un candidato como Milei, que es totalmente anti-Estado. ¿Y cómo pensás? Porque bueno, es por eso que para analizar todavía, ¿no? En Tierra del Fuego fueron 35.700 votos casi que sacó Milei, y Unión por la Patria 29.600. Hay una diferencia importante, muy importante, entre los dos espacios. Pero ¿cómo también analizás el impacto del nombre de Javier Milei? Porque en tu provincia no había tenido el mismo impacto el proceso libertario en las elecciones provinciales. Sí, la verdad es que, mira, acá cuando vino Milei ni siquiera dio una conferencia de prensa, o sea, directamente no habló. Tiene su contraparte local a través de un partido, tiene su contraparte, digamos, acá quienes lo representan tienen un partido que es también de orden local, y que está representado por un candidato que pertenece al sector de las iglesias evangélicas, y bueno, quizás representó algo para mucha gente. Yo creo que más que nada la posibilidad de hacer de buscar una alternativa que no fueran las que ya vienen gobernando o las que ya tienen representación política en la provincia. Por esto te decía al principio, uno de los factores es que la gente, ante el estancamiento, ante la imposibilidad de que la cuestión económica mejore, buscan una alternativa de las distintas a las que ya hubo. Ese es un factor. Creo también que hay una discusión más de fondo que dar respecto a cómo impacta de última el trabajo, digamos, en la industria, en los jóvenes. Quizás hoy por hoy no termina de ser un empleo de calidad, digamos, como era antes, un poco antes. Entonces también eso debe ser un factor en el cual no se tiene la misma valoración, ¿no?, de lo que es cuidar el subrégimen industrial en Tierra del Fuego. Esta discusión hay que darla. Son diferentes situaciones y diferentes motivos, pero para nosotros es, como te digo, una gran preocupación, porque sabemos que es una provincia que necesita esa ley de promoción económica y fiscal para seguir desarrollándose, y obviamente la decisión de la población, a veces no voy a juzgar el voto, porque no me parece lógico ni justo juzgar el voto de la gente. Seguramente hay una especie de cuestión emocional también en muchos de los votantes, pero bueno, nosotros tenemos que seguir dando la discusión
las consecuencias que puede traer un gobierno de la libertad avanza para Tierra del Fuego, quizás no hemos sido claros en esto y lo tenemos que profundizar al discurso y a los argumentos reales que tenemos y realmente establecer la diferenciación de las políticas que puede aplicar uno y de las que podemos aplicar nosotros, porque la realidad es que hemos conseguido durante este gobierno la prórroga del subrégimen, mejorar las condiciones, hacerle más exigencias a las empresas para invertir en infraestructura en la provincia. Eso todavía no se ve en los resultados y también es un factor que desvaloriza, ¿no?, ese avance que tuvimos. Y bueno, y la gente, si no ve las cosas en la realidad, digamos, no hay con qué, no es tan fácil de convencer. Entonces, bueno, hay que avanzar en eso. Pero bueno, como les decía al principio, nuestra primera reacción obviamente es de preocupación, pero también de ocupación y de poder empezar a analizar estrategias y sobre todo unir fuerzas a aquellos que pensamos que tenemos que defender no solamente a Tierra del Fuego, sino a la Argentina de políticas, por lo menos las que ha él anunciado públicamente hasta ahora, que no las compartimos para salir adelante y buscar esos votos que necesitamos para dar esa pelea. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. Y más Hola, allá Débora. de salir a buscar este voto, de explicar los efectos que podría tener la candidatura de Milei, ¿imagina que una manera de atraer al votante no podría ser poner en marcha el Congreso para, por ejemplo, avanzar con la ley de alquileres que afecta a cerca de 9 millones de personas? Hace 2 años que se está amenazando con que se deroga así, ¿no? Queda ahí, no sé, la ley como monotributo tecnológico está frenada en el Senado. Hay muchísimas leyes que le podrían mejorar la vida a la gente, digo. Y la verdad que el Congreso está muy frenado en ambas cámaras. La frustración es una, y la decepción a veces pueden ser, digamos, peores que la bronca, ¿no? Porque es un proceso más lento, pero que a la larga explota igual. Y me parece que una de las decepciones o frustraciones del electorado pasan por ahí, de que no logramos resolver, porque parece que la grieta a veces tiene más valor o tiene más peso que la necesidad de buscar los acuerdos, y por eso este voto, digamos, que no ha sido, digamos, que no ha acompañado no solamente al oficialismo, en este caso el Frente de Todos, sino tampoco a Juntos por el Cambio, que es el gran bloque opositor en el Congreso, ¿no? O sea, nosotros perdemos, si hoy tuviéramos un Congreso, si la votación hubiera sido ayer, no pasó, digamos, sino la efectiva, hubiéramos perdido todas las bancas que ganaría Milei, serían las bancas que nosotros estamos poniendo en juego, ¿no? Uh-huh. O sea, tanto la del Frente de Todos como la de Juntos por el Cambio, ¿no? Y llegaría como unas 40 bancas. Entonces, la verdad es que de eso se trata, de que si no damos las respuestas del Congreso, bueno, la gente busca sacudirnos, ¿no? Que nos sacudamos de esta especie de esta situación de inmovilidad. Digo, a veces tiene un efecto menos negativo el avanzar o retroceder que el quedarse estancados, ¿no? Y me parece que pasa por ahí. El Congreso está en una situación en que los grandes temas no los puede resolver. La ley de alquileres, que es algo que nos afecta cotidianamente a los ciudadanos, es un tema. Tenemos el compromiso de resolverlo a fin de mes y esperemos que demos una señal positiva después de este resultado para poder realmente llevarlo adelante, para poder sacarlo adelante. Pienso, diputada, abonando esto que usted dice sobre el hecho de reactivar el Congreso y en línea con lo que planteaba mi compañera Débora, que, por ejemplo, ¿no? Juntos por el Cambio y el Frente de Todos podrían ponerse de acuerdo para sacar antes de fin de año una ley de ampliación de licencias y que sea una ley posible. Obviamente no va a ser la ley ideal ni para unos ni para otros, pero eso, por ejemplo, podría dejar en evidencia, ¿no?, a Javier Milei y ser una línea de campaña que sabemos que no es muy afecto a acompañar ampliaciones de derechos. Bueno, justamente digo, son cuestiones que tenemos que ponernos de acuerdo. Ni siquiera hablo de todo un bloque o de toda una oposición, sino de aquellos por lo menos bloques que están convencidos de que el camino
de conservar, digamos, por lo menos esta democracia a la que venimos apuntando y a la que venimos construyendo, como vos decís, con ampliación de derechos, nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Me parece que hay sectores, ya se ha notado en algunas leyes, donde si bien no toda la oposición de Juntos por el Cambio acompañó, algunos de los integrantes del bloque lo han hecho, y digo, hemos dado algunas señales en algunas leyes, y a veces por las coyunturas políticas no podemos dar las mismas señales en otros proyectos de ley. Bueno, es el momento de que reflexionemos todos, no solamente tiene que reflexionar el oficialismo, sino aquellos que han tenido o que tienen, digamos, por el número que tienen en el Congreso, la cantidad suficiente de votos para poder avanzar en esos, ¿no? En esas leyes. Respecto al escenario de los tercios, porque con este resultado Unión por la Patria no entraría a un posible balotaje, ¿no? De darse, si esto hubiera sido la primera vuelta, ya Unión por la Patria hubiera quedado fuera del proceso electoral. Eso pone, bueno, sobre la mesa justamente una situación de mucha incertidumbre. No se sabe bien qué puede llegar a pasar con el resultado electoral en los próximos meses. ¿Cómo pensás entonces la revinculación en esta línea que estabas analizando, de ponerse de acuerdo con sectores de la oposición, con sectores del radicalismo, con sectores de los partidos provinciales? El impacto que ha tenido Milei, por ejemplo, en Neuquén ha sido muy importante, en provincias donde acaba de ganar también sectores de la oposición que representan más a los partidos provinciales que a las grandes estructuras, podríamos decir, de Juntos por el Cambio. ¿Cómo analizas eso respecto a al escenario que se abre, ¿no? Porque Juntos por el Cambio no le va a convenir romper o aliarse con el oficialismo frente a la relación con Milei o con los libertarios. Digo, ahí pierde más el oficialismo que Juntos por el Cambio en esa repartija como se plantea hoy con este escenario de tercios. Mirá, claramente si hubiera una posibilidad de acuerdos, en principio uno entiende de que, digamos, con algunos candidatos entre algunos candidatos, o sea, entre Milei y algunos candidatos Juntos por el Cambio, seguramente hay mayores afinidades que con los nuestros, pero también soy optimista y creo que hay, como te decía, una parte de Juntos por el Cambio que en términos generales me parece que pueden llegar a tener más afinidad con por lo menos las cosas que nosotros venimos defendiendo. Claramente sí hay, digamos, esta cuestión de tercios dentro de la disputa electoral. Es un poco difícil, o mejor dicho, hay que ser optimistas en el sentido de que si no logramos, digamos, abrir esos canales de diálogo, mi opinión, ¿no?, es que Milei viene construyendo viene construyendo y se viene afianzando en lo que es hoy, que justamente salió primero en gran parte de las provincias del país, justamente por no haberse juntado y no haber, digamos, hecho ningún tipo de negociación con ninguna de las partes. Exacto. ¿No? O sea, porque viene en esa postura. No sé si la va a hacer de acá en adelante, o si va a seguir, o se va a tratar, o sea, uno confía que va, o uno ve que va a tratar de seguir consolidando su propio espacio, ¿no? Es lo que viene dando desde este momento. La responsabilidad la tenemos, por lo menos hablo de la Cámara de Diputados, quienes tenemos mayor grado de representación, porque tenemos, si se quiere, mucho más para perder en todo caso, ¿no? Exacto. Perdemos parte de esa representación y la va a ganar otro sector con el que al menos nosotros no estamos casi para nada de acuerdo en lo que piensa, y un sector, esta es mi impresión, digo, es una impresión, no digo que sea así, y una parte de Juntos por el Cambio, de los bloques que conforman Juntos por el Cambio, tampoco la tienen. Entonces digo, bueno, uno apunta a eso, ¿no? A tratar de sumar en las similitudes y ver, bueno, las diferencias siempre van a estar, ¿no? No vamos a ser ilusos que tenemos diferencias, si no estaríamos en distintos bloques políticos. Pero me parece que bueno, que ese es un poco el desafío, ¿no? Me parece que ese es el desafío y no va a ser fácil. Seguramente
quienes decidan apuntar, incluso desde nuestro propio espacio, ¿no? Dentro del propio campo nacional y popular, los que a partir de hoy decidan mantenerse, digamos, en esta cuestión de individualidades y solamente de conservar sus propios espacios y no pensar en sentido colectivo, bueno, veremos pasar el tren y tendremos que elegir, lamentablemente. Esto sería terrible para cualquiera de nosotros, tener que pensar en un balotaje entre Juntos por el Cambio y Milei, ¿no? No me quiero ver en ese escenario, por supuesto. Un brete difícil. Intentaremos dar esta pelea hasta octubre y después veremos, pero vamos a tratar de dar esta discusión. Mencionamos al pasar la ley de alquileres, dijiste que había un compromiso los próximos días. Bueno, está convocada la sesión para tratar el tema. Fue una sesión que convocó prácticamente toda la oposición, salvo el Frente de Todos, y creo que la izquierda tampoco la firmó. ¿Con qué postura van a ir? ¿Están negociando oficialismo y oposición para llegar a un texto acordado? ¿Cómo viene el tema? Mira, la verdad que debo decir que no lo sé, no tengo ese dato hoy por hoy, porque hemos estado casi la mayoría sumidos un poco en el tema de la PASO, pero se supone que ya esta semana se reactivará la discusión y las autoridades seguramente habrán estado trabajando igual en esto, las autoridades de los diferentes bloques, porque independientemente que es un pedido que se hizo dentro de la sesión y que se comprometieron, hubo el compromiso de convocar esta sesión, claramente, digamos, se va a tomar alguna definición, calculo que entre esta semana a más tardar, porque la otra ya tenemos que dar una respuesta y tenemos que ir a una sesión donde se pueda tratar este tema. Así que, bueno, estamos en esa. Todavía no tenemos información sobre alguna reunión, ni de comisión, ni previa para poder empezar a tratar con qué postura vamos a ir. Así que hoy por hoy no te puedo dar esa información, pero sí sabemos que antes de fin de mes, si no hay algún acuerdo en contrario, deberíamos tener esa sesión. Diputada, recién dijo usted que desde el kirchnerismo, desde el peronismo, no quiere ni pensar en el abismo que significaría estar frente al brete de votar en un balotaje a Javier Milei, del cual ya le preguntamos mucho, y del otro lado a Patricia Bullrich. Pero hay que hablar también, ¿no?, de la otra posible rival, Patricia Bullrich, ¿no?, y qué es lo que tiene para ofrecer de cara al electorado y cómo se la combate durante la campaña, porque ella dijo, por ejemplo, en el 2021, creo que en abril de 2021, que estaría dispuesta a entregar las islas, y esto se lo pregunto también porque usted pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y ella se había manifestado, digamos, con voluntad de entregar las Islas Malvinas a cambio de la provisión de vacunas. Quería ver si me podía hacer una reflexión recordando un poco ese episodio y qué implicancias tiene. Sí, por eso te decía que soy una persona que habitualmente no se abstiene, sino que voto, pero para mí sería una cosa muy difícil y te digo que estamos entre Guatemala y Guatepeor, decían los viejos, ¿no? O sea, la verdad que pensar en una candidata como Bullrich, que es lo más afín a Javier Milei, inclusive, ¿no? Uh-huh. En muchas de sus definiciones, no me imagino, o sea, tengo muchísimas diferencias con ese sector de Juntos por el Cambio, digamos, por estas cosas, ¿no? Por este tipo de manifestaciones, por la forma en que manifiestan enseguida, o sea, por las formas de ver, digamos, a la Argentina, o sea, el proyecto o plan que tienen para la Argentina. Sinceramente no tengo grandes puntos de acuerdo tampoco. O sea, me parece que Patricia Bullrich representa una persona que también, digamos, cuando hablamos de temas de inseguridad, del tema de cómo, o sea, tuvimos la semana pasada una clara muestra de cómo reaccionan parte de sus candidatos ante una situación como el fallecimiento, el asesinato de esta nena ahí en Lanús, donde enseguida se busca culpabilizar a una juventud que realmente está inmersa en una situación tremenda, y cómo recurren siempre a la mentira, ¿no? Porque finalmente eran otros los asesinos de la nena, pero enseguida, ¿no?, se trata de hablar de
de la baja de edad de imputabilidad. O sea, se tienen enseguida ese tipo de reacciones que la verdad que a mí no me gustan para nada, pero digo, siempre es en términos punitivos, ¿no? No de recuperación o de cambiar el sistema para que los chicos que tienen esta problemática de adicción y de ser reclutados por pandillas o por inclusive, bueno, narcos mezclados con todo tipo de policías, inclusive, que sean realmente culpabilizados, sino que también son partes y víctimas de un sistema, ¿no? Entonces me parece que, bueno, ahí están las diferencias que tenemos con una Patricia Bullrich. El tema es que desde el Estado tampoco se da respuesta a esos chicos que son víctimas de las drogas, del narcomenudeo. Digo, generalmente las propias madres piden que se detengan a los hijos porque no pueden internarlos. Ahí hay un vacío desde hace años. Hay un vacío de instituciones, hay un vacío de inversión en ese sentido, y bueno, es parte quizás de este voto que hoy decimos que nos ha hecho sacudir, o nos ha sacudido, porque justamente hay muchísimo para trabajar, que se hacen cosas pero que no alcanzan, y que hay mucho para hablar también ahí de lo que es la institucionalidad policial y sobre todo de la justicia, ¿no? Así que bueno, es todo un tema. Yo, digamos, no tengo muchas expectativas en cuanto a las políticas que puede aplicar una Patricia Bullrich en todo sentido. Yo he sido funcionaria, digamos, no me puedo olvidar de las decisiones que tomó en el 2001, es parte de toda esa situación que vivimos los argentinos, de que no les interesa, no tienen ningún reparo en bajar las jubilaciones, o sea, ese tipo de... Creo que si hay alguien dentro de Juntos por el Cambio que representa menos derechos, justamente es Patricia Bullrich, y bueno, y lamentablemente en eso tiene mucha afinidad con Milei. Así que estamos en problemas, la verdad que estamos en problemas, por eso en primera instancia el desafío ahí la estrategia es comunicacional, del oficialismo es fundamental para poder contraponerse y poder, bueno, generar alguna expectativa en definitiva, porque tanto Juntos por el Cambio como Milei tienen más asegurada la forma de hacer su discurso, porque obviamente criticar al gobierno es una de las formas también de construir política, ¿no? De construir expectativa de transformación, de cambio, de mejoramiento de un status quo, que darle una continuidad también es parte del desafío, en todo caso, para convocar más gente. Como por último ya, y agradeciéndote el ratito, pero no quería dejar de preguntarte, ¿cómo viste el ausentismo, la participación en Tierra del Fuego? ¿Fue más o menos como se preveía? No, un poquito más a nivel nacional. No, en Tierra del Fuego hubo casi un 70% de participación, sí, así que más o menos como las PASO habitualmente. Seguramente en la definitiva va a haber un poquito más de participación, y de eso también depende de nosotros de ir a buscar ese otro 30%, pero más o menos estuvo ahí, y por supuesto que hubo, digamos, también voto en blanco, no tanto como en la elección anterior, digamos, en nuestra elección provincial, que hubo bastante voto en blanco en lo legislativo. Ahora bajó un poco en lo legislativo, y bueno, y hay que... También mucho error en las boletas, o sea, por esta lógica de que, bueno, que hay que cortar, algunos querían cortar boletas, se equivocaban en el corte de boleta, eso siempre hay que hacer un poco de docencia, pero no ha sido, creo, algo que influya demasiado en los resultados, pero sí hay que seguir buscando de que la gente se acerque a votar, ¿no? Sobre todo lo que nos quieran votar nosotros. Hay muchos también que quizás no votaron porque, bueno, entre las alternativas que habían y el enojo que habitualmente quizás nos votarían, pero entre el enojo que pueden tener porque no cumplimos con las expectativas que planteamos desde el 2019 y digamos, y entre las otras opciones optaron por no votar, y bueno, a esas personas tenemos que ir a buscar también, ¿no? Gracias, diputada, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. Bueno, después de este domingo de elecciones y toda la expectativa que hay para que se active la actividad aquí en el Congreso también. Bueno, le mando un abrazo, que tengan buenas noches. Igualmente, hasta luego. Bueno, la veíamos bastante abatida, bueno, es lógico en este día después de las PASO, pero bueno, necesita urgente una inyección de ánimo porque, bueno, el Frente de Todos con la candidatura de Sergio Massa sigue en carrera, al igual que lo está Patricia Bullrich. Quedan
2 meses de campaña para octubre y después vendrá el balotaje. Así que, bueno, desde acá tratamos de que recobren la moral aquellos espacios políticos que todavía están en carrera. Sí, lo importante también que hay que decir es que mucho de lo que se planteó durante todos estos meses previos hasta el momento de las PASO no se cumplió. Por un lado, funcionó perfecto el sistema electoral porque alguien que no se esperaba que gane, ganó por la elección popular, fue directo. O sea, hay lugares donde no había fiscales ni de Milei ni de otros partidos y no hubo ningún problema porque fueron contundentes los votos, así que ya no hay, o sea, queda a la vista que el problema no es el sistema, pudo haber sido más lento, más rápido. Claro, pero no hay margen para el fraude. Pero no hay fraude, o sea, eso quedó descartado. Sí, de hecho, a Milei te puede gustar más, menos, pero... Le fue muy bien, en la interna de Juntos por el Cambio ganó ampliamente la candidata que contaba con menos aparato. Claro. Algo de estructura de fiscales tenía, pero comparativamente con quien era su rival, Horacio Rodríguez Larreta, era, David contra Goliat. Era desproporcionado, desigual, no totalmente. partían del mismo lugar, aunque partían del mismo espacio, no de las mismas condiciones. Así que bueno, el sistema dio respuestas por lo pronto. Claro, y tampoco hubo tanto recurrencia de votos ni anulación, ¿no? El margen es pequeño, lo que hubo menos es participación, igual estuvo más o menos entre los márgenes predecibles, fue un poquito más incluso que la última vez. Que de hecho es a ese porcentaje que suele crecer entre las PASO y las generales, a donde apuestan juntar votos tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, pero ¿quién te dice van a votar y terminan votando por Milei? Bueno, claro, y también otra cosa que desterró es que se hacen generalmente encuestas en el AMBA, como si fuera una proyección de la ciudad, del país, del ¿no? país, y al final... en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, digamos, en la provincia, no, ganó Milei. Que parecía el fenómeno porteño y al final todo lo contrario, y nos guiamos con esto, en las provincias no le fue bien con sus candidatos provinciales y el planteo de Milei siempre era el mismo. Mi cara no estaba en esas boletas. Exacto. Eso por un lado, pero también hacen las encuestas sobre un universo de 2.000 personas del AMBA, que es otra realidad también. Sí, y que quizás no es una muestra representativa. Y también sucede esto de que la gente muchas veces no quiere responder o ni siquiera tiene idea. O sea, yo, que soy una persona medianamente informada, era el último minuto y todavía no estaba decidida quién votar, sobre todo para legislador, como digo. Entonces, imagínate una persona que le preguntás hace un mes atrás que tiene la cabeza en otra cosa, te puedes ir A y después votas Z. Claro, totalmente. Sí, también, la mayoría de las encuestas son telefónicas y ese es un método también en el que llegás a las personas que probablemente tengan un poco más, los que tienen ganas y tiempo de responder son las personas que están un poco más informadas, están medianamente más politizadas, la gente común de la antipolítica, si se quiere, que es la que termina capitalizando más un candidato como Javier Milei, te cuelga el teléfono. Esa es la realidad. Entonces, hay que ver cuál es la representatividad de estas metodologías de encuestas telefónicas y si la podemos seguir tomando seriamente como insumo a la hora de construir esos escenarios previos que después no se condicen con los resultados. Y las que se hacen por internet en general son más proactivas, ¿no? Entonces algunos desconfiaban de las metodologías virtuales porque decían seguro que los fanáticos de Milei que se expresan mucho a través de las redes y demás fueron los que más respondían esas encuestas. Y efectivamente resultó que 7 millones de personas Sí. votaron en todo el país y en muchas provincias donde históricamente venían ganando el peronismo, sobre todo, ganó Milei, ¿no? Y en donde había ganado, incluso para gobernador, la oposición de Juntos por el Cambio, también ganó Milei. Para mí fue una sorpresa Neuquén, ¿no? Que ganó con 40% de los votos. ¿Ganó en 17 provincias de las 24 distritos? Exacto. Es un montón, es un montón. Es un montón. Y en algunos incluso con diferencias realmente muy grandes, de 20 puntos de distancia. Sí, derriba muchas de las creencias que teníamos muchos periodistas, analistas, que por ahí nos dejamos llevar de que era un fenómeno que se estaba desinflando y finalmente... No, por eso me parece que ahora toma otro cariz y por eso lo planteaba también en la apertura el rol de las PASO, sobre todo porque así como durante el debate de boleta única, durante muchos momentos, la oposición plantea que es falible el método de votación y hoy quedó demostrado que no hay forma de que esto no exprese la voluntad popular, te guste o no te guste, no hay forma de que este dispositivo enorme del que hablábamos el viernes falle en algún sentido y dañe toda la elección. De hecho, lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires, incluso con el voto electrónico, que sí tuvo un montón de fallas, tampoco opacó la elección nacional. Sí, al final los resultados, salvo algunas escuelas que se demoró un poco, finalizó más o menos en tiempo y forma.
De hecho, estuvieron antes los datos de la ciudad que a nivel nacional, porque era más cantidad de información para cargar. Y también la eficacia en el cargo de la cargada de datos, ¿no? Sí. Porque fue difícil el recuento, eso es todos los fiscales, todos los que intervinieron, las autoridades de mesa, las personas que estuvieron comentando cómo ha sido el proceso después de las 6 de la tarde, que todos nos fuimos, que es lo más duro. Bueno, era engorroso porque eran muchas boletas, ¿no? Entonces Y en la eso ciudad de Buenos demora. Aires la carga de resultados empezó tarde, es cierto, pero después se desarrolló con bastante Agilidad, velocidad. Sí, mi Y temor era... tuvimos finalmente las tendencias antes de los resultados nacionales, Sí. que obviamente requiere un despliegue mucho mayor porque tenés que acopiar información de todas las provincias, pero se resolvió relativamente rápida más allá de los problemas Sí, operativos en el momento de la votación, que es lo que retrasó finalmente el horario máximo para votar, que era de las 6 de la tarde Claro. y terminó siendo hasta las 7:30, Ya esa 8. demora que se hizo de 7:30 de repaso, digamos, de ampliación del proceso de votación para la Ciudad de Buenos Aires, demoró también la carga nacional, ¿no? Por más que la información era más engorrosa en muchas provincias, pensemos que había provincias que también tenían, ley de lemas, que Eso. tenían muchos candidatos, Total. también locales, entonces ahí hay como una construcción más compleja y eran, 27 boletas, ¿no? Algunos incluso tenían senadores, había partidos que solamente tenían senadores, así que es también importante dar cuenta de eso, que el sistema funciona, que la boleta de sábana funciona, que los fenómenos de las encuestas no se tienen que solamente encuestar el AMBA como muestra del proceso No solo de el AMBA, intención. sino que evidentemente algo falla. No están o sea, la mayoría de las encuestas, o hay un negociado por detrás de las encuestadoras, Claro. o hay que cambiar la metodología, porque... Sí, Sí, suelen siempre hay fallar. intereses por detrás de cada una Por de las eso. encuestadoras porque hay alguien que Alguien los que las contrata. paga. Pero en general se hace un promedio de todas las encuestas y más o menos, o por lo menos hasta hace una década atrás, uno sentía Más que era o un menos, pero instrumento ahora que es más o verdad- menos fielmente te Exacto, decía qué es lo sí, que iba a verdad. pasar. Bueno, todos esos presupuestos, A la basura. a la basura. Sí. Exacto, y eso Sí. también es un gran aprendizaje colectivo porque justamente da cuenta de que no es ni siquiera el proceso de financiamiento de la campaña lo que iguala las condiciones, porque Milei Totalmente. no tiene las mismas condiciones, como bien decías, Seba, que le pasó a Patricia Bullrich con... No, de hecho, él planteaba, planteaba yo viajo en aerolíneas, no me pago un avión privado, cuando sabíamos que muchos candidatos de Sí, Juntos la por el reta lo Cambio... apuntaban fuerte con eso, ¿no? Exactamente. O Patricia Bullrich, que no era funcionaria, no tenía, se quiere, el aparato que decimos que tenían otros candidatos, y aún así lo que te reconocían desde Juntos por el Cambio es ganó con 2 palitos y 3 chauchas contra la reta, digamos, ¿no? Exacto. Y que sumar figuras de peso tampoco te garantiza nada. Pues la reta venía sumando a María Eugenia Vidal, a Facundo Manes, sumó a prácticamente todos los partidos que integran Juntos por el Cambio y aún así no pudo ganar. Sí, efectivamente. Y también el impacto que dijimos que iba a tener todos estos procesos en los últimos meses, ¿no? En Jujuy hubo un castigo muy fuerte a Gerardo Morales. Pero ganó, no, Gerardo fue una de las pocas provincias donde ganó la lista de Horacio Rodríguez Larreta Pero y a la vez el que más votos sacó fue Milei. fue Milei, eso sí pasó. Claro. En la Pero interna digo- el más votado fue Milei también, Pero porque no estamos es- hablando de candidatos más Pero uno votados. imaginaba, bueno, la izquierda puede ahí, que fue la que Capitalizar un poco. Eso, se puso No, al la hombro el izquierda tema. tuvo una elección, si bien eran internas, bastante... También acá marca que hay muchas personas que decidieron intervenir en el proceso de las internas, más allá de su claro. afinidad ideológica, porque la izquierda tenía un porcentaje más bajo que lo que había sumado en elecciones anteriores. Así que me parece que iba a haber un reacomodamiento del sustrato, digamos, del panorama electoral, pero sí... Lo que es muy importante, que me parece que ahí hay una diferencia que hay que poner en las próximas 10 semanas que quedan por delante, gran atención. Si bien la elección de presidente se puede definir en noviembre entre dos candidatos que queden, la elección de octubre con el ingreso de diputados y senadores es fundamental para todo, en definitiva, Es ¿no? que si se repitiera, más allá de quién gane, pues la verdad es que la diferencia Nadie entre uno sabe. y otro es menos de 3 puntos entre los tres. La conformación del Congreso, si hoy está trabado el Congreso, porque hay un empate virtual entre Juntos por el Cambio y Enfrente de Todos, imagínate en un Congreso donde Juntos por el Cambio tendría 106 diputados, el Frente de Todos 92, la Libertad Avanza 40. O sea, Nunca más sale algo por unanimidad, olvídate, el 2x1, olvídate No, de Micaela, salvo que sea algo repudio, muy- magnicidio, no creo. declarar feriado algo No muy creo heavy, tampoco, porque no votan nada a favor. ni siquiera. Ni siquiera. O sea, imagínate, y lo mismo en el Senado,
Que Claro, ahí que tienen que definir jueces, también... fiscales y defensores, y jueces para la Corte Suprema. Queda una Exactamente. vacancia y dentro de poco otra. Que se requiere para muchos de esos nombramientos mayorías especiales. 2/3, que si ingresan 9 senadores de La Libertad Avanza. Bueno, también hay que ver qué performance, ¿no? Porque Juntos por el Cambio no ha logrado unir, cooptar o integrar a Milei hasta el momento No. por ahora. Pero sí, bueno, 14 millones y medio de personas votaron entre Juntos por el Cambio y Milei, opciones contrarias al oficialismo, ¿no? Después, bueno, se repartieron bastante más, Ujú. pero interesante también para pensar el impacto de las políticas y las respuestas ciudadanas. Vamos a hablar de un proyecto de ley que con la conformación de un nuevo Congreso sería complejo que avance. Sí, te diría más, Amanda, te Más. redoblo la apuesta, porque me parece que en este contexto donde claramente el humor político y el estado de ánimo general empieza a correrse claramente hacia la derecha, va a ser muy difícil transitar los últimos meses de gestión del Frente de Todos, Sí. por lo menos en esta gestión, con una intensidad de debates vinculados a una ampliación de derechos, sabiendo que del otro lado hay una acumulación de intereses en contra que se empoderan a partir de los resultados electorales que estamos viendo, ¿no? De hecho, Milei nos dijo ayer en su discurso, ¿no es verdad que donde hay una necesidad haya un derecho? Sí, habló algo así como de la justicia mentira de la social. justicia social, hay que como desenmascarar y hay que, bueno, un poco ese es el caldo de cultivo en el que se inscriben estos intentos por retomar debates muy postergados, que son históricos. Hugo Yas, que es uno de los dirigentes, diputado nacional, que están más interesados, si se quiere, en reactivar un tema tan importante como la reducción de la jornada laboral, porque atraviesa un montón de aristas y sería muy necesario y sano poder dar al menos ese debate antes de que termine este año, pero como decíamos recién, es un desafío bastante complejo y uno tiende a pensar que primero se va a avanzar con la cuestión de las licencias, que tampoco va a ser fácil en este contexto poder remontar una discusión de esas características y que afecta a tantos intereses, con lo cual queda bastante poco margen para que este tema pueda aterrizar y ser definitivamente tratado en la Cámara de Diputados. Además, si milagrosamente se obtuviera una media sanción, tiene que pasar por el Senado y eso es un escalón más en esta complejidad a la que estamos haciendo referencia. Claramente no hay una jornada de inicio de debate, una fecha programada. Hugo Yasky lo entrevistamos, lo sacamos al aire hace 2 semanas y él era optimista que después de las PASO, él obviamente imaginaba un escenario mucho más optimista, claro, y demás. Que más iba a ser el más votado. Claro, pensó. él también tiene extracción sindical, no olvidemos que es el titular de la CTA de los Trabajadores, histórico, bueno, dirigente de la Carpa Blanca y demás, y obviamente que tiene mucha afinidad por estos temas y tiene un interés especial en contagiar a los diputados de su propia bancada y de las demás para poder activar estos debates, pero obviamente estuvo por ahí preso de una excesiva confianza, ¿no? En que Claro. el escenario electoral iba a ser diferente. No habría contexto para esto, No me hay- parece. Bueno, es una opinión preliminar. Yo me arriesgo a tener esta hipótesis que creo que vos estás compartiendo, Amanda, pero bueno, no le pongamos un punto final a esta historia porque, bueno, sabemos siempre que la dinámica parlamentaria es sorprende. cambiante, ¿no? Es oscilante. Hay proyectos, por ejemplo, en el Senado, incluso hay un proyecto de Mariano Recalde que propone concretamente llevar la jornada laboral, que actualmente es de 48 horas, a 36. El proyecto de Hugo Yasky es un poco más moderado. Él propone llevar la jornada laboral a 40 horas semanales. Bueno, en el Senado definitivamente no hay condiciones políticas para poder hacerlo. De hecho, el contexto general del Senado es de un congelamiento absoluto. Sí. Así que, bueno, menos que menos No hay podemos perspectiva de que confiar en cambie que ahí tampoco. pueda surgir algo. En la Cámara de Diputados se puede haber algún intento y veremos en las próximas semanas qué sucede, pero como siempre decimos que esto va a venir en todo caso después del debate de licencias. Vamos a la siguiente placa. Ahí estamos. Decíamos que en la Cámara de Diputados hay 2 proyectos. El proyecto de Hugo Yasky, que propone pasar de 48 a 40 horas semanales de trabajo, como sucedió en Chile, donde se aprobó Ujú. recientemente una iniciativa en ese sentido.
y un proyecto más ambicioso como el de Claudio Ormachea, que está bastante en línea con el de Mariano Recal, el senador nacional de la Cámpora, que está tratando de impulsar esta iniciativa en la Cámara que tenemos enfrente. O sea, una reducción un poco más radical que la anterior. Sí, ¿no? incluso con la menos. posibilidad de distribuir, o sea, que esa carga horaria total se pueda distribuir en 4 días y de esa manera que todos los empleados y empleadas que así manifiesten su voluntad puedan tener fines de semana extra largos indefinidamente, ¿no? Pero bueno, eso también tiene que ver con arreglos con las empresas, es bastante más complejo. Yo diría, no soy quien, ¿no?, para opinar, pero siempre es mejor la ley posible y no la ley ideal, ¿no? Empezar de a poco, construyendo consensos, que tampoco son fáciles, e ir escalón por escalón. Me parece que lo que propone Yasky es un poco más realista. Vamos a la siguiente placa. Bien, bueno, varios argumentos que sustentan esta posición de reducir la jornada laboral. Por un lado, cuestiones vinculadas a la productividad, ¿no?, que mejoraría el rendimiento. Se sabe que, por ejemplo, en aquellos ambientes de trabajo donde se logró reducir los ritmos de trabajo, se logró reducir la jornada laboral, aumentaron los ritmos de trabajo, de productividad, y hubo un mayor rendimiento, ¿no? O sea, un mayor trabajo en menor cantidad de tiempo. También, obviamente, hay que verlo en el prisma del bienestar, lo que sería la calidad de vida, ¿no? Se supone que al reducirse la cantidad de horas de trabajo, el trabajador o la trabajadora va a tener mayores horas para dedicarse al ocio, para poder encontrar un mejor balance entre la vida profesional o laboral y la vida personal y familiar. Así que bueno, esto, justamente los trabajadores van a tener más tiempo libre para tener un mejor balance entre el tiempo laboral y el personal. Vamos a la siguiente placa. En una hipótesis que el salario te alcance, ¿no? Si no, van a tener que hacer 2 trabajos. Bueno, sí, Tiempo estamos libre hablando... para trabajar en otro otro. lugar, sí. Sí, porque obviamente estamos hablando también de que o sea, esto no permitiría que se reduzca el salario, ¿no? Exacto. Hay una cuestión que tiene que ver con los derechos adquiridos. Y además con entender que como ha cambiado la dinámica laboral, cuanto más relación tengas con la utilización de tu propio tiempo, también tenés mejor rendimiento. Un poco lo que están demostrando estos proyectos que retoman discusiones y la implementación de estos programas en empresas argentinas y en otras empresas internacionales, sobre todo, es que terminan teniendo mejor productividad, ¿no? La gente está menos cumpliendo horario y más produciendo, ¿no? En definitiva. Súper también, desde una perspectiva que en otro tiempo se entendía la organización del trabajo también con el régimen de estar sentado una cantidad de horas por las cuales se te pagaba. Pichar. Ahora la plusvalía se extrae de una manera tan múltiple, todo el tiempo, como medio 24/7, que ya no importa si estás sentado 6 horas o 10. Hay muchas empresas que empiezan como a adaptarse a los tiempos que Claro, corren, sí. y sobre todo a partir de la pandemia se estableció este régimen de trabajo por Más objetivos mixto. y con la posibilidad de trabajar a distancia. Hay muchas empresas que están entendiendo este nuevo marco que obliga, o por lo menos hace deseable, que los trabajadores también tengan una mejor voluntad de trabajar, o sea, que tengan un marco más agradable para trabajar, porque de esa forma van a poder producir más y tener un mejor rendimiento. También está la arista vinculada a la salud mental, que lo tenemos en la siguiente placa, donde obviamente se plantea que un mejor bienestar emocional va a redundar también en una mayor calidad de trabajo, y al reducirse el estrés por personas que están menos alienadas por el trabajo, también eso va a terminar resultando en una menor cantidad de licencias por enfermedades, ¿no? Y por último, obviamente, hay un argumento que tiene que ver con esta idea de que al avanzar la globalización y la tecnificación de los trabajos, se necesitan, digamos, menos mano de obra para cumplir con las mismas funciones, ¿no?, que requiere el capitalismo, y eso destruye trabajo. Entonces, la reducción de la jornada laboral viene a recoger el guante y dar una respuesta preliminar a ese problema, porque, bueno, la misma masa de horas de trabajo necesarias se reparten en turnos más cortos, y eso permite que ingrese mucha más gente al mercado de trabajo. Claro que al haber más gente en el mercado de trabajo va a haber que pagar, bueno, más sueldos, y eso puede repercutir en las finanzas de las empresas. Por eso esta es una cuestión bastante fina que hay que ir afinando entre las posibilidades concretas que tienen las empresas y las organizaciones
y las necesidades de los trabajadores y trabajadoras. Pero bueno, un poco esto. Mariano Recalde, por ejemplo, sostiene que una repartición de las horas de trabajo en un universo mayor de personas va a contribuir a absorber esa mano de obra desocupada que está por fuera de los márgenes del mercado formal. Y sí, claramente, ahí Sí. hay una serie de herramientas que también se intentan poner sobre la mano, porque parte de la argumentación que se sostiene es que con las cargas patronales no se pueden contratar más empleados, ¿no? Claro. Entonces, reacomodando la fuerza laboral de una manera diferente puede permitir que haya una dimensión distinta en términos de justamente la contratación de nuevos trabajadores en Sí. otros regímenes laborales, en otros horarios Sí. laborales, ¿no? Sí, también un paréntesis muy chiquito, pero obviamente que al reducir la jornada laboral y mantener el mismo nivel de salario, la hora extra que tendrían que pagar las empresas tiene que liquidarse a un mayor precio, ¿no? Obviamente Exacto. la hora extra va a valer más y eso, por supuesto, que va a terminar redundando en un mayor costo para las empresas y ese es uno de los argumentos al cual se aferran los empleadores para resistir este tipo de iniciativas que buscan ampliar el horizonte de derechos de los trabajadores. Bueno, la comparación regional. Hay países donde se logró dar un paso importante. Brasil, Ecuador y Venezuela, por ejemplo, tienen jornadas laborales de 44 horas. En Chile, como decíamos meses atrás, hace poco tiempo, se logró dar este paso de ir hacia una jornada laboral de 40 horas, que ya es un estándar bastante importante para lo que es la región. Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia, en cambio, mantienen el mismo estándar que Argentina, de 48 horas, y en Colombia se votó hace poco una transición paulatina y escalonada en el tiempo, ¿no? Pasando de 48 horas a 42 horas, pero a lo largo de 6 años. Hace poco se cumplió un año de la puesta en vigencia de esta ley y de 48 horas pasó a 47 y dentro de un año va a ser 46 y así sucesivamente hasta llegar a esta marca de 42 horas, que es el objetivo final que propone esta legislación. Pero o sea que hay más todos están legislación. un poco discutiendo todos, digamos, en definitiva. Hay muchos países que lo están discutiendo, algunos que ya avanzaron con legislaciones específicas y otros que todavía están en deuda, como el caso de Argentina. Pero a nivel internacional hay otras experiencias que vale la pena destacar, como Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Rusia, España, Alemania, Italia, Suecia y Noruega, que ya tienen jornadas institucionalizadas, ¿no?, de 40 horas y todo aquel trabajo que se quiera realizar por fuera de estas jornadas, las empresas o los empleadores están obligados a pagarlas aparte, ¿no?, y liquidando, por supuesto, correctamente esas horas extra. En Francia la jornada, quizás Francia está un poco a la vanguardia, ¿no? Hizo punta con la jornada de 35 horas, en Islandia la jornada es de 36 horas, en Dinamarca 37, obviamente que son realidades que están muy lejos de la realidad argentina, que está obviamente transitando estos nubarrones que vemos en la realidad económica, pero no hay que dejar de tenerlos dentro del horizonte como un... No, la realidad es que la gran mayoría de los países trabajan menos que 48 horas semanales. Ahí estoy viendo Reino Unido y Australia. Qué mejor para seguir con nuestra rivalidad con Reino Unido que cambiarlo, ¿no? Sí. Si estuviera vivo Maradona, tomaría ese tema como Sí, bandera. hay distintos paradigmas. Japón creo que tiene una jornada todavía superior a las 48 horas porque ellos, por ejemplo, no me acuerdo quién lo comentaba la semana pasada, pero después de la Guerra Mundial, ellos llegaron a la conclusión de que la forma de salir era trabajando más y más, ¿no? Entonces, obviamente hubo una desregulación en ese sentido, pero también tiene que ver con la idiosincrasia cultural propia de cada uno de los pueblos. En el caso de estos países occidentales, de primer mundo, obviamente que termina imperando una lógica distinta que apunta a los beneficios de reducir la jornada de trabajo. Pero hay otros países de Oriente que van un poco en ese mismo camino, como China, que pasó de 48 horas a 44 horas hace unos años. Lo mismo Corea, que dispone un marco normativo de 40 horas regulares de jornada de trabajo semanal y un máximo de 12 horas extra por trabajador. Así que bueno, vamos un poco en ese camino y la idea es poder conducir el debate hacia este tipo de iniciativas que realmente le mejoran la calidad de vida a la gente. Esperemos que se pueda dar esta discusión, ¿no? Que se dé en el Congreso. Todos estamos cruzando las piernas, los brazos, los dedos para que esto suceda.
Quien habló en el programa Segunda Edición con nuestros colegas de ese fragmento de noticias es el diputado Hugo Yasky, uno de los autores de uno de los tantos proyectos que buscan reducir la jornada laboral. Nosotros creemos que el tema de la reducción de la jornada laboral es una cuestión clave. No podemos seguir teniendo una jornada laboral de 48 horas que prácticamente hasta nuestros vecinos en América Latina la han dejado atrás. Hablo, por ejemplo, de Brasil y hablo de Chile, que ya llegó a las 40 horas en el caso de Chile. Ese es un gran tema. Ofrece la oportunidad de que haya empleos que se puedan abrir para jóvenes que hoy no tienen esa oportunidad. Creo que hay que discutir el tema de las plataformas. La erupción de la inteligencia artificial ha generado una cantidad enorme de empleos para hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, los que llamamos los trabajadores y trabajadoras de plataforma, como los chicos que reparten pedidos, los delivery, como muchos empleados que hoy trabajan a distancia. Son cuestiones que tenemos que ver. Hubo un avance que fue la ley de teletrabajo, muy importante. La discutimos durante la pandemia, la pudimos aprobar, pero bueno, todavía restan muchas iniciativas. Eso decía Hugo Yasky, restan muchas iniciativas. Esto empezó a esbozarse como proyecto primero, todavía no se ha debatido de manera formal. Sí hubo algunos paneles con referentes sindicales, pero no ha logrado sobreponerse a los debates internos en cada fuerza para llegar a ser debatido, por lo menos en las comisiones. Vamos rápidamente a una pausa y volvemos en un ratito que tenemos más para comentarles. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Esta ley, que es una ley de eutanasia y suicidio asistido, lo que hace es otorgar ese derecho bajo determinadas condiciones, ¿no? Que sea una enfermedad o un padecimiento que incurable y que la persona manifieste, por supuesto, su voluntad. No lo puede decidir un tercero, es solo una decisión personalísima. Es un proyecto que va mucho más allá, es mucho más integral, que está trabajado por un colectivo que se autodenomina la Revolución de las Viejas. Este colectivo viene trabajando desde hace un tiempo ya y sobre todo puso mucho empeño durante la pandemia, que es donde creo yo que se vieron estas discriminaciones. La cantidad de efectores de centros de salud que ofrecen este servicio, ¿en cuánto aumentaron? Se duplicaron desde la sanción de la ley. Pasamos de 900 efectores a 1.800 efectores en 2 años, que además tiene una distribución geográfica interesante, entonces eso hace que no estén todas las barreras salvadas, pero definitivamente la posibilidad de acercarse a un centro de salud o a un hospital a recibir servicios está. Punto Género, lunes, 23 horas. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a DTV Noticias. Hemos presentado aquí en el Congreso Nacional hace unos días un proyecto de ley que tiene que ver principalmente con volver a respetar a la policía, volver a ayudar a la institución policial, y para eso nosotros proponemos un fondo de asistencia para familiares de víctimas de homicidio, o sea, policías que sean asesinados en cumplimiento del deber. Ahora, a partir de lo que dijo Silvio Robles, o precisamente lo que no dijo y se negó a decir, bueno, se van a citar a estos dos nuevamente, a Marchi y a Robles, para llevar a cabo un careo, ¿no? DTV Noticias, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 en punto de la mañana. Estamos comenzando la primera mañana. Es importante que nosotros nos ayornemos en materia legislativa con el tema de datos, porque nos está llevando por delante la tecnología. Claro. O sea, hoy toda la información tiene un nivel de vulnerabilidad que antes no la tenía. Entonces es importante que nos ayornemos. Esta actualización de la ley lo que viene a hacer es, en primer lugar, garantizar ese derecho al buen uso de los datos personales, a la preservación de los datos personales, a la intimidad, y articularlo virtuosamente con todo este otro desarrollo tecnológico y este desarrollo económico, ¿no? DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo le va, Mili? Hola, Buenas Leo, tardes. hola ¿Cómo le Mauri, va? ¿cómo va? La idea es poder debatir, escuchar la mirada de las mujeres sindicalistas sobre el tema de las licencias parentales, es decir, aquellas licencias que tienen que ver con las tareas de cuidado y que en la Argentina tienen un evidente atraso. Para mí son tres cuestiones. Una es el resguardo de los datos personales, de determinados datos que no se puede tener, que no puede el sector público o el sector privado chupar datos y usar esa información. En segundo lugar, la protección de niños y adolescentes, que es bien complejo el cuidado de los datos. Y lo tercero, la situación de los funcionarios públicos, y es efectivamente, cuando se da información, no ir más allá y resguardar la situación de las personas. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos
son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Ellos son tu voz. En la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aquí seguimos en la tercera edición de DTV. Queremos recordarles que sigue abierto el concurso de 40 años de democracia para todos aquellos que tengan todavía alguna intención de escribir un ensayo histórico. Hasta el 31 de agosto es la fecha. En estos días les vamos a recordar, porque en Todo Cultura estuvimos hablando con participantes y con parte del jurado, pero tiene premio, tiene publicación y las 3 mejores textos que sean seleccionados por un jurado de expertos y expertas van a tener además una retribución económica que ronda entre los 170.000, el que menos, el tercer puesto, digamos, el que menos va a recibir, y más o menos 300.000 pesos el primer puesto destacado de estos ensayos históricos. Hay algunos ejes, así que entren en www.hcdn.gov.ar y ahí van a ver arriba, ni bien entran, una pestañita que te lleva a la parte de concursos, dice 40 años de democracia, está como un clip, así que se puede ingresar y están las bases del concurso y también los premios que se entregan. Luego de que haya habido una selección, ahí se presentan como 90 ensayos en las últimas presentaciones. Luego que se hace la selección, no solamente se les paga este reconocimiento económico, parte de los aportes que hace el Congreso de la Nación también para circular un poco el dinero, sino que se imprime por la imprenta del Congreso y se reparte gratuitamente en la exposición de la Feria del Libro del año siguiente. Así que es una gran oportunidad para aquellas que tengan un rato y quieran reflexionar sobre los 40 años de democracia. En este momento digo que sería una gran actividad reflexionar sobre eso. Débora. Un buen plan. Un buen plan. ¿Vos tenés otro buen plan para presentarnos? Tengo otro buen plan. Retomamos el rinconcito. Este me parece que tiene más posibilidades de salir. De los jubilados. Te iba a decir exactamente lo mismo, lo que hablábamos antes con la diputada Yutrovic, que hay temas que, bueno, la grieta mediante implica, nos lleva a que el tema se paralice. Esta iniciativa podría ser acompañada porque de hecho tiene un antecedente en el Senado y se presentó acá en diputados impulsado por diputados de diferentes bloques. Se trata de un proyecto que busca promover los derechos humanos de las personas mayores y el autor es Juan Martín, diputado de la UCR Santa Fe, que propone la capacitación obligatoria sobre promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores para todas las personas que se desempeñan como funcionarios públicos en todos los niveles y jerarquías en el ámbito del sector público nacional, en los poderes legislativos y judiciales de la Nación, así como también en el Ministerio Público. Básicamente parecido a las leyes como Yolanda y demás que conocemos, que lo que se busca es de alguna manera formar a trabajadores, en este caso de los 3 poderes del Estado, pero tiene otra pata este proyecto de ley. Pasamos a la siguiente plaquita, que plantea articular acciones para capacitar a las personas que tienen contacto justamente con las personas mayores, que serían, por ejemplo, los encargados de los servicios sociales y de salud, personal encargado de atención y cuidado de personas mayores en servicios de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios, así como también a familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario, ¿no? ¿Cuál es básicamente el objetivo de esta capacitación? Que se conozcan los aspectos conceptuales básicos y la estandarización normativa de los derechos humanos de las personas mayores que tienen jerarquía constitucional para identificarlos, concientizar sobre su existencia y contenido, como asimismo promoverlos y protegerlos en la práctica. Siguiente plaquita. Los fundamentos que plantea Juan Martín cuando impulsa esta iniciativa. Las personas mayores, pese a que son cada vez más, porque es cierto, la esperanza de vida se extiende cada vez más,
constituyen un sector cuyas vulnerabilidades se encuentran invisibilizadas o en el peor de los casos aceptadas por la sociedad. Básicamente das por hecho que son personas vulnerables. Sí, también esta idea capacitista que no pueden hacer nada, que no tienen nada que aportar, que seguro porque tienen canas, son viejos, les duele todo, no pueden ni siquiera, no pueden trabajar, no pueden valerse por sí mismos. No tienen autonomía, como eso, y se los declara un poco así a partir de que se jubilan muchas veces o que pintan algunas canas, ¿no? Que ya tienen cuerpo de persona mayor. Y esto lo único que hace es desincentivar la participación de las personas de tercera edad. Tampoco comparten sus saberes, muchas veces se consideran fuera del mundo tecnológico. Totalmente. Y eso, bueno, eso lo vi mucho ayer cuando estábamos con el voto electrónico. ¿Te costó boleta mucho electrónica. Mucho rato? No, pero escuchaba mucho en la tele, y hay demoras, sobre todo las personas mayores. Sí. Yo, adelante mío fue una señora con bastón, la dejaron pasar, creo que tardó menos que yo para votar. Y era una señora con bastón claro, que, no necesariamente porque sea vieja no va a saber cómo usar esa máquina. Y hoy había en Twitter un chiste que era así, los abuelos no saben votar, dicen abuelos, no saben votar, pero mirá anoche, y ponía una foto de personas mayores en el bingo jugando con la maquinita. Claro. Bueno, esa también caracterización tiene el mismo sentido que la caracterización que se hace de los votantes de Milei, que presuntamente son todos jóvenes, porque el padrón electoral es más juvenil. Pero 7 millones de personas votaron a Milei en todo el país y no hay 7 millones de jóvenes solamente que hayan votado. Entonces, es una manera también de reduccionismo que lo que hace es correr del eje y sacar, digamos, del circuito social a mucha gente, ¿no? Mucha gente tiene mucho para aportar, porque tiene sobre todo experiencia de vida, experiencia de lucha, sobre todo en estos contextos, en estos momentos, y también reflexiones un poco menos apasionadas en algún sentido, porque tienen más capacidad de desarrollo en ese sentido. Y ni que hablar de experiencia laboral, que hoy el límite a los 65 años, hay empresas que listo, cumpliste 65, te vas a tu casa, y pensás que hoy 65 años y sos una se muere a los persona... 100. 40 años para adelante. Sí, hoy a los 65 años te queda un gran futuro por delante. Mucha gente, la mayoría de la gente está muy activa y es un montón de tiempo. Y empieza a hacer su nueva etapa de vida. Es un montón de tiempo que tenés que administrar y muchas veces esas personas las abruma y se terminan deprimiendo porque no tienen ese acompañamiento, esa contención para saber cómo administrar ese tiempo, ¿no? Y además cuando dejas de hacer tareas rutinarias es muy complejo volver a adaptarte a un proceso rutinario, te empezás a deprimir. Y ni hablar que la jubilación es baja. Ves la tele todo el día. Y ni hablar que la jubilación es baja. Entonces por ahí terminás con... Te jubilan en la empresa en la que trabajás y tenés que buscar alguna changa, lo que fuera, porque no llegás con la jubilación. Sí, por lo menos si tenés esa posibilidad en un punto, porque también pasa eso, ¿no? Si tenés alguna habilidad, te podés seguir desarrollando, pero si sos trabajador de dependencia a los 65 no te contrata nadie. Claro, ¿de qué me disfrazo ahora? No solo para la subsistencia, sino para la salud mental. Te volvés loco con vos mismo, volvés loco con toda tu familia. Si trabajaste toda tu vida te levantaste a tal hora, fuiste de golpe, el vacío existencial que te genera no es sencillo. Claro, y una cosa que te pasa un día, un mes, decís, bueno, tus vacaciones, después de años empezás a tener afecciones en salud mental que nadie te trata porque más la tenés que pagar. Además, otro tema aparte. Otro gasto. Pero bueno, también el planteo que hace Juan Martínez, que las personas mayores... esto ya lo comentamos. Sí. Pasamos a la siguiente plaquita, no sé si quedó alguna, sí, esta era el otro fundamento. Es impostergable hacerle sitio a un nuevo sujeto sociopolítico y construir una sociedad para todas las edades. Estamos obligados a revisar los estereotipos, esto que hablamos siempre desde porque tiene canas o... Vos como tenés tal edad te tenés que vestir de tal o cual manera, no estás habilitado a hacer deporte o ir a un recital o a un bar o lo que fuera. Y los prejuicios de la vejez que la asocian a una etapa de la vida de deterioro, enfermedad, pérdida y pobreza, ahondar más bien en las oportunidades que presentan. Como esto que decías vos, que son personas que tienen experiencia, conocimiento y que más tiempo libre, sobre todo para hacer esas y en vez de cosas aprovecharlo, los dejas a un costado. Claro. Así que bueno, un poco el proyecto de ley el abuelito. Sí, muchas veces uno va procrastinando cosas que querés hacer en la vida, ¿viste? Y uno va haciendo como tildes. Y bueno, justamente cuando llega a esa edad uno tiene más tiempo para poder hacerlo y bueno, si no tenés esa ayuda, esa orientación, esa brújula para poder ver de qué forma responder frente a esa nueva coyuntura, a veces es muy difícil. Y también se va porque
por ahí justamente vas deteriorando tus capacidades porque no encontrás respuesta a dónde poner toda esa energía. Decís, bueno, me capacito, algo que siempre quise hacer y nunca pude. Bueno, pasa el tiempo, pero tu vida sigue siendo y eso ocupa una porción mínima. Bueno, hay gente que es muy autodidacta, pero no sé si es las generales de la ley, digamos. Hay mucha gente que necesita. Pero el Estado tiene que dar respuestas también a eso. Tiene que dar respuestas en términos de primero tratar de cambiar la perspectiva respecto a la vejez, que es una etapa de la vida que todos o la gran mayoría transitamos. Ojalá todos podamos transitarlos y todas, pero tiene que ver también con las posibilidades de llegar a esa etapa. Y por otro lado, bueno, que no sea una etapa ni de sufrimiento, ni de empobrecimiento, y ni de tanta vulnerabilidad. Poder empoderar vejeces un poco más power en un punto, ¿no? Claro. Que no se sientan tan asistidas porque puedan pedir ayuda cuando lo necesiten. Y que no te manden a un centro jubilado a jugar a las bochas. Solo a las bochas, o a tomar sol de la cabeza para arriba un ratito, como denunciaban los inspectores del PAMI, ¿no? Que estaban todos blancos los viejitos y tenían la cabeza toda bronceada porque los sacaban una hora al sol. Hay un libro de Gabriela Cerruti, La revolución de las viejas, que aporta algunas claves en este sentido, de empoderar la vejez como un espacio también de oportunidades. Para poder canalizar un montón de inquietudes y para poder ser sujeto pleno de derechos también. Mi abuela cuando envió, mi abuela se murió como a los 100 años, mi abuela paterna, todos mis abuelos murieron muy viejos, pero mi abuela cuando viudo tenía como 80, empezó a aprender a pintar, iba todas las semanas a un centro artístico, empezó con la pintura, hacía unas cosas espectaculares. Y después también se dedicó a la poesía. Mirá. Sí, iba a un grupo de literatura a escribir poesía, así que tenía todas sus actividades después de que se murió su marido, a quien atendió toda la vida. El tema es que para eso necesitas recursos también. Sí, ¿no? Vivía acá en Capital, entonces tenía 3 cuadras un centro, a 4 cuadras otro centro. Claro, tenés ofertas por ahí económicas o incluso gratuitas a las que puedes ir a aprender idiomas. Exacto. Además, hiper importante para la cabeza también, mantenerte viva. Exacto, pero y así llegó hasta los 100. En algunas ciudades tenés un marco para poder desarrollar esas actividades y te informás adecuadamente. Hay lugares, hay centros barriales, hay talleres culturales que te ofrece gratuitamente el gobierno de la ciudad, pero hay un montón de entornos rurales donde eso es imposible. Entonces, pero los centros jubilados son más incluso que los municipios que hay en Argentina. Creo que hay 1.300 municipios o 1.130 municipios y hay como 1.300 centros de jubilados. Así que hay por lo menos uno por municipio y más de uno en varios municipios. Eso también es interesante porque hay una red. Está muy bien que las personas de tercera edad se junten con otras personas de tercera edad, pero también hay actividades que se pueden desarrollar en conjunto, sin un rango de edad. Claro. Digo, cuestiones vinculadas a la música, un idioma. Bueno, acá la otra vez entrevistábamos en Todo Cultura de la semana pasada a una de las actrices que participa del grupo de teatro de la Biblioteca del Congreso. Ananda, creo que se llamaba, Ananda Librediche, que nos contaba que uno de sus compañeros de teatro tiene 80 años y que había empezado a participar en los talleres que da la Biblioteca del Congreso y es parte de el grupo de teatro, no se llama grupo, la compañía de teatro de la Biblioteca del Congreso, y van a hacer obras en distintos lugares. Está buenísimo eso. Hay grupos de yoga, de pilates también. Yo donde voy a nadar todos son más grandes que yo, así que somos hay un lugares grupo donde jubilados. claramente hay una exigencia que no es acorde a las posibilidades de personas de la tercera edad, pero otros que sí. Anaí Costa es diputada también del Frente de Todos de Catamarca y tiene un proyecto similar al de Juan Martín, que nos comentaba hace un minuto nada más nuestra compañera Débora. Estuvo hablando con nuestra colega Mariana Carvajal en Punto Género, que se emite todos los lunes a las 23 horas aquí por Diputados TV. Luego lo pueden ver, obviamente, en nuestro canal de YouTube, pero queremos compartir con ustedes un fragmentito de su reflexión sobre esta caracterización que se hace de las personas mayores y la necesidad de la capacitación del personal del Estado para sensibilizarlo y que tenga una mejor predisposición también en la atención de sus servicios. Escuchemos. El edadismo surge una definición que surge de la Organización Mundial de la Salud y que debemos diferenciar lo que es edadismo de viejismo, ¿no? Edadismo es la discriminación por razones de edad, no necesariamente en la vejez. Justamente eso es lo que diferencia de viejismo. Viejismo es la discriminación, pero ya a personas que se encuentran transitando la vejez
y sobre esa discriminación específicamente va contra el envejecimiento de la persona. Hago esta diferencia porque en el proyecto, el título del proyecto habla de la erradicación de todas las formas de discriminación por personas de edad, y en el desarrollo del proyecto vemos ambos conceptos. ¿Y por qué vemos ambos conceptos? Porque uno puede pensar que es un proyecto que solamente está dirigido a las personas de 60 años o más, que según la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores establece que uno se encuentra una persona mayor a partir de los 60 años. Pero es un proyecto que va mucho más allá, es mucho más integral, y que la verdad que está trabajado por un colectivo que se autodenomina la Revolución de las Viejas. Este colectivo viene trabajando desde hace un tiempo ya, y sobre todo puso mucho empeño durante la pandemia, que es donde creo yo que se vieron estas discriminaciones aún más patentes, ¿no? Y todas aquellas demandas de las personas mayores. La verdad que el colectivo, que está representado por mujeres de todo el país, fueron a verme a mí en mi oficina, a comentarme del proyecto, y desde ese momento empecé a trabajar en la temática, ¿no? Yo creo que el proyecto establece principios, y uno de los principios es justamente la igualdad de género. Si vos me preguntás dónde mayor impacta, claramente es en las mujeres, pero también en los hombres, pero con mayor dureza en las mujeres, porque este proyecto tiene una perspectiva de género, de derechos humanos, también de culturalidad e interseccionalidad. En este recorrido tuve la oportunidad, y esto me parece muy interesante contarlo como experiencia personal, poder desarrollar unos talleres en mi provincia en 2 centros biopsicos donde se encuentran. Uno es Casa Activa, recientemente inaugurada, una política pública de este gobierno, donde además de la casa propia que se establece para las personas mayores, para que puedan vivir en comunidad, también funciona una casa de día. Una casa de día, donde las personas mayores concurren durante el día a aprender a bailar folclore, a aprender a bailar idioma. También se hacen consultas sobre su salud, hay profesionales donde pueden dirigirse para hacerse algunos estudios, sobre todo controles que a esa edad se requieren con habitualidad, ¿no? Y en esta situación tuve la oportunidad de escuchar, como te decía, en primera persona a las mujeres y a los hombres, sobre todo a las mujeres. Escuchábamos la propuesta y la conversación también con nuestra colega Mariana Carvajal sobre la necesidad de atacar de algún modo los discursos capacitistas contra las personas mayores, adultas mayores, y también esto que denominan edadismo como la discriminación específica para las personas adultas mayores. Nada nuevo, podríamos decir, porque ahí tenemos un gran texto de Bioy Casares, ¿no? La guerra al cerdo, que ya contaba todas estas historias y todas estas discusiones que nos hacían leer a nosotros en la secundaria. Vos no te llegó, Débora, veo tus Yo ojos. Tengo, creo, en mi casa, pero no te lo obligaron a leer. No, bien, creo que léelo, sí, no. te va a venir muy bien para este debate, ya que estás tan interesada, porque creo que justamente una discusión respecto al edadismo, ¿no? Y al descarte de las personas mayores como una forma de violencia. La que nos está convocando en este contexto de reflexiones tras las elecciones PASO y tratando de ver qué va a suceder en los próximos días aquí en el Congreso es nuestra compañera Lourdes López. Hola Amanda, hola Seba, también por supuesto saludar a Debo y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, puntualmente en estos días
en estas horas que se ha hablado también mucho del tema de, los ministerios, el Ministerio de Ambiente, me estaba acordando, inevitablemente recién viendo una de las propuestas electorales de qué pasa con el Ministerio de Desarrollo Sostenible, qué pasa con la cuestión ambiental ligada a la agenda política. Bueno, uno de los proyectos que hoy vamos a hablar y que les voy a contar que lo estuvimos también teniendo en Ecoagenda hace algunos programas al diputado Jorge Vara de Corrientes, en este caso explicando muy bien de qué se trata la cuestión ambiental con respecto a los requerimientos tecnológicos para nuevas industrias celulósicas. Es el proyecto de ley de presupuestos mínimos de requerimientos tecnológicos para nuevas industrias celulósicas. ¿Qué implica esto? Sabemos cómo se ha desarrollado la industria celulósica en diferentes regiones de nuestro país, pero sobre todo en la zona del litoral. Y lo que se pretende es que se haga de manera sostenible y con menor impacto ambiental. Por eso existen lo que se conoce como mejoras técnicas disponibles, me voy sirviendo por los nombres correctamente, promover el desarrollo sostenible de la industria celulósica en el marco del cumplimiento de la normativa ambiental a través de un enfoque integrado en la incorporación de lo que serían estas mejoras técnicas disponibles como medidas de prevención y control. Cuando hablamos de esto también se refiere a proveer a la protección del ambiente, incluido en ello la salud de la población y el uso racional de los recursos naturales. Para esto tenemos la palabra del diputado Jorge Vara. Después queda un punto muy importante que tiene que ver con la ley de bosques nativos, porque todos dicen, bueno, la pasta celulósica proviene de la tala de árboles, claro, de la madera, pero hay un trasfondo a partir de todo esto y algunas reglamentaciones por las que se establece que esta ley o este proyecto de ley es importante realmente para la producción que vaya de la mano con la conservación ambiental. Escuchamos al diputado Vara. El proyecto es nacional. Fue un proyecto de adhesión que se pedía la adhesión de las provincias argentinas y nosotros, esto perdió estado parlamentario en el 2000, en realidad fue en el 1 de marzo de 2023 y ahora estoy representando, pero como ley de presupuestos mínimos. Los objetivos es el cumplimiento de las máximas exigencias que hoy dispone la industria de industria, es decir, la industria que fabrica los elementos necesarios para los procesamientos y las líneas de producción. Bien. Y ahora como presupuestos mínimos, con lo cual la provincia que no adhiera, que no cumpla estos presupuestos mínimos, queda inhabilitada para ser autorizada. Perdón, quizás la pregunta sea un poco ignorante, pero sí. ¿Qué quiere decir que tenga presupuestos mínimos? Que una ley implique presupuestos mínimos, por supuesto va a tener que tener el giro en la Constitución. En la última Constitución fue previsto un artículo en el cual se instrumenta el tema de presupuestos mínimos. Y si son los mínimos exigibles, claro, a los efectos de poder llevar adelante determinada cuestión. Por ejemplo, la ley de bosque nativo es una ley de presupuestos mínimos. Exacto. La ley de humedales está planteada como ley de presupuestos mínimos, ¿no es cierto? Y después tiene una serie de leyes ya aprobadas que son leyes de presupuestos mínimos. En general, cuando se vincula a lo ambiental, no necesariamente, no obligatoriamente, pero en general se encuadran dentro de leyes de presupuestos mínimos. Acuérdense que en las provincias el recurso natural es algo privativo de las provincias. Exacto. Eso también la Constitución del 94 no lo sacó. Entonces ahí es donde hay que tener en cuenta que no puede ir más allá de los presupuestos mínimos. Ahora se va a presentar en los próximos días, la semana que viene, como ley de presupuestos mínimos. En realidad, en la anterior oportunidad, cuando yo inicié en la Cámara, estaba como una ley de adhesión, invitando a la provincia que adhiera. El hecho de no adherir implica que queda con la legislación vigente. La legislación vigente es una ley de industrias. La ley que rige las cuestiones de impacto ambiental de toda la industria es una sola ley. Nosotros lo que planteamos es que son temas muy complejos y diferentes. No puedo poner en el mismo rango de comparación una industria metalmecánica y su impacto ambiental de una industria de petroquímica o de celulosa, que también es industria química. O sea, porque las industrias de celulosa son industrias químicas. ¿Verdad? Que lo mismo como para hacer explotación petrolera, gas, son distintos tipos de complejos. Yo no digo que tiene que haber una exigencia para cada sector, pero en el caso de industria celulósica quisimos apartar
por la complejidad propia de la actividad. Ahí te escuchábamos, Lourdes, compartiendo parte de lo que pudimos ver en Ecoagenda, en tu programa, para conocer con más detalles, que se emite los jueves a las 23 aquí en Diputados TV, de este proyecto del diputado Vara. Exactamente, bueno, este tema que tiene que ver con los requerimientos o los presupuestos mínimos para los requerimientos tecnológicos son estos, son parámetros que permitan que la actividad sea totalmente sostenible y con menor impacto ambiental. Por eso es que hay un punto en el artículo 17 que establece la prohibición de uso de bosques nativos. Las industrias que se instalen en las provincias que adhieran al presente régimen no podrán utilizar por nada en absoluto lo que tiene que ver con bosques nativos como materia prima para la producción de pasta celulósica. Esto es uno de los puntos más importantes del proyecto, que vienen a enriquecer y hacer de esta manera que lo ambiental vaya de la mano con lo productivo. Muy bien, Lourdes, importante eso último que destacabas, porque hay otra ley ya que existe en Argentina, que cuesta que se cumpla, que es la ley de presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos, y parte del debate que se da siempre en presupuesto es cómo resguardar en este proceso de industrialización los bosques. Muchas gracias por toda esta información aquí en la tercera edición. Los diferentes tipos de bosques de conservación. Claro que sí. Hasta la próxima. Chau, chau. Ahí le escuchamos a nuestra compañera Lourdes López, que todos los días tiene su agenda ecológica de aquí de la Cámara de Diputados y su programa, obviamente, que sale los jueves, Ecoagenda, para que conozcan más en profundidad esta dimensión del trabajo de los diputados. Estamos aquí también porque queremos hacer un recordatorio en el día de hoy, principalmente como estábamos en la cobertura de la campaña. El miércoles pasado se cumplió un nuevo aniversario de nacimiento de Micaela García, y a cuento de eso queremos tener una buena excusa para compartir y recordar de qué se trata esta ley, la 27.499, que ha sido un fenómeno particular que se ha dado en la Argentina, primero porque inaugura una serie de legislaciones que buscan revertir el proceso punitivista que tienen en general las leyes y ser una ley más de promoción justamente del proceso de aprendizaje y de cambio cultural que se busca con la transformación y el conocimiento de la legislación vigente y los compromisos que tiene Argentina para morigerar la violencia de género. Hay que recordar que Micaela García fue asesinada justamente en Gualeguay, en Entre Ríos, allá por el 2017, y hubo un trabajo intenso de los diputados y diputadas de la Nación que justamente sancionaron de manera casi inmediata, podríamos decir, un día para el otro, primero en diputados y luego en el Senado, la ley que busca la capacitación obligatoria en temáticas de violencia de género y violencia contra las mujeres en todos los niveles y jerarquías del Estado. Muchos de nosotros y nosotras ya la hemos hecho, y hay que hacer capacitaciones permanentes. Lo que se busca, en definitiva, es justamente no solo recordar a Micaela, que fue asesinada un 1 de abril del 2017, sino dar a conocer toda la legislación vigente y las responsabilidades que tenemos como sociedad para construir una sociedad más igualitaria. Algo muy importante en estos tiempos, que está en plebiscito justamente el proceso de desarrollo de la institucionalidad democrática. Recordar entonces que esta legislación, que fue aprobada casi por unanimidad en la Cámara de Diputados un 19 de diciembre del 2018, un día antes se había aprobado en la Cámara de Diputados, luego en la Cámara de Senadores, pero fue aprobada casi por unanimidad y con este compromiso ante el horror que generó sin duda un nuevo crimen, un nuevo femicidio de una mujer tan joven. En ese marco queremos compartir con ustedes parte de los materiales que este canal ha desarrollado ya hace varios años en homenaje a Micaela García principalmente. Es parte de la capacitación que se da aquí en el contexto del Congreso de la Nación, tanto a los trabajadores de la Cámara y a las trabajadoras como los legisladores y legisladoras, diputados y diputadas electas, tienen que hacer también su capacitación Ley Micaela. Y este documento que cuenta un poco quién es Micaela García, que recupera su militancia política en Gualeguay. Ella era parte justamente del movimiento Evita y era una joven feminista muy inquieta, que su ausencia marcó un antes y un después en la consolidación de leyes y sobre todo ha tenido un impacto muy movilizador en la sociedad argentina en aquel entonces y aún hoy la recordamos. 28 años hubiera cumplido el 9 de agosto pasado y de esta manera queremos llevar
tu sonrisa como bandera. Bueno, lo vamos a pasar en otro momento. Es un material que está disponible en la página web de la Cámara de Diputados de la Nación. Hay una pestaña que tiene las leyes explicadas y ahí en ese contexto está el material, también en el canal de YouTube de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, la idea era compartirlo, pero una falla en el audio hizo imposible que esto sucediera ahora. Sí nos dio la oportunidad de esta instancia de recordarla a Micaela García, ya que no habíamos podido hacerlo la semana pasada, ¿no? Sí. Inauguró una metodología, ¿no? La ley Micaela, que después se implementó, por ejemplo, la ley Yolanda, que es esto de la capacitación obligatoria y periódica para funcionarios de gobierno de todos los niveles, ¿no? Tanto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Bueno, sí, sobre todo del Poder Ejecutivo, así que... Sí, de los tres poderes, el judicial también, porque hay capacitaciones que se hacen, sí. Y además también recordar que la última que se aprobó en este mismo sentido es la ley Lucio, que tiene el mismo sentido, que es la capacitación obligatoria de todo el personal, que está en el desarrollo de la institución pública. No puede legislar el Congreso de la Nación para las gobernaciones, pero sí lo que sucede es que lo adhieren después distintas organizaciones. De hecho, ha pasado que la Asociación Argentina de Fútbol, la AFA, ha también incorporado la ley Micaela como parte de sus construcciones y también sus aportes dentro de los clubes, ¿no? Con las denuncias que hay. Nosotros mismos creo que nos encontramos una vez en una actividad que estaba un poco en el marco de la ley Micaela, no era exactamente las capacitaciones obligatorias, pero estaba un poco orientada a los medios. Orientadas a los medios de comunicación. Sí, está la capacitación de Malvinas, que es otra que también aprobó este Congreso y todavía no se implementó. Fue el año pasado en conmemoración, ¿te acordás? A los 40 años, para que todos conozcamos parte del proceso que en general no conocemos, del trabajo diplomático, ¿no? Los acuerdos, todos los procesos que se dieron también en la década de los 80, que después desataron finalmente la incursión bélica. Había todo un proceso de tratativas de paz también y de acuerdos con Inglaterra para ir recuperando soberanía. Bueno, todo eso después quedó estallado literal por la guerra, pero viene desde 1893 el proceso, ¿no? De recuperación o de búsqueda de recuperación de las islas, que fue cuando nos las sacaron los ingleses, instalaron sus kelpers, en definitiva, su población, que es toda población principalmente militar. Sí, una enclave colonial, digamos, en medio del Atlántico Sur. Así que... ya tenemos 4 capacitaciones, la Micaela, la Yolanda, Lucio y Malvinas. Ah, bien. Esos son los procesos que se van dando. Pero bueno, como bien decía, se inaugura un nuevo proceso, una nueva forma también de pensar las leyes. Lo que sí va a cambiar y ya va marcando por lo menos una transformación inevitable es en la conformación de integrantes de este cuerpo, de la Cámara de Diputados, y en eso también, más allá de quién sea presidente, que es, como decíamos, una moneda al aire, todavía no lo podemos definir, sí va a haber una reconfiguración importante de los principales bloques, ¿no? Reducen mucho su volumen, digamos, de integrantes porque ponen mucho en juego también. Sí, exactamente. No, te escucho. No, inevitablemente, si confirma el mileísmo que va a tener una bancada en la Cámara de Diputados de 40 aproximadamente legisladores,
de algún lado salen, ¿no? Estamos hablando siempre de la misma cantidad de bancas, no es que ahora se amplía, estamos hablando siempre de 250. El tema es cómo se reparte. Es un juego de suma cero. Sí. Es un juego de suma cero. Ah, bien, exactamente. Ese es el concepto que estaba buscando y lo tenía en la punta de la lengua. Bueno, el Frente de Todos va a ser uno de los principales perjudicados, ahora tiene 118 integrantes. Pasaría si siempre hacemos siempre esta salvedad, con el si se mapa de reprodujeran estos mismos resultados, estos mismos guarismos en las elecciones de octubre, quedaría con 105, 106 legisladores. 92. Ah, perdón. 106 sería Ese es el Juntos caso por de el Juntos Cambio. por el Cambio. No llega ni a 100. 105, 106 Juntos por el Cambio, que también se reduce. El tema de Juntos por el Cambio se vería más reducido sería una pérdida más notoria en el Senado. Exacto, pasaría a 27. En cambio, para el Frente de Todos se vería más afectado aquí en la Cámara de Diputados. Claro, porque en el Senado arriesga más Juntos por el Cambio, porque tiene senadores en Jujuy, que es uno de los que cambia. Bueno, tiene 2 en la provincia de Buenos Aires. Con estos resultados se invertiría esa ecuación. Y está el caso de Formosa, por ejemplo, que el presidente de la bancada de la UCR, Luis Naidenoff, podría quedar afuera, por ejemplo. Hoy en día está afuera por pocos puntos, le está peleando claro, ahí. Porque está segundo La Libertad Avanza también en Formosa. Sí. Esta no la vimos venir. No, es... Por eso están pasando cosas muy locas, hay un montón de cines locas. negros y todo a partir de la emergencia de Javier Milei como este fenómeno tan impactante y tan potente. Y pasaría ¿no? algo que no pasa hace mucho tiempo, que es que una fuerza política, creo que no pasa desde el gobierno de Néstor Kirchner, que una tercera fuerza política ocupe un lugar tan relevante, ¿no? Porque hasta ahora ese tercer lugar era ocupado, después del Grupo A en adelante, digamos, por los partidos provinciales. Claro, que se reducen en este caso, se reducen a la mínima expresión. Sí. Se achican, y en el caso de los misioneros, este año pasó un fenómeno distinto, que es que el Frente de la Concordia Misionero va en la lista de Sergio Massa. Si vos agarrás la boleta, los 2 primeros cuerpos tienen el logo de Unión por la Patria, y los 3 últimos tienen un logo diferente. O sea, ves la boleta y parecen 2 en una. Y otra cosa que nosotros hablamos, el mileísmo, como le dijo Seba recién, me gustó esa palabra. Si bien es cierto que crecería un montón, tanto en diputados como en el Senado, lo cierto es que quedaría muy por debajo del quórum. Sí, eso sobre el quórum es ahora algo ya, no sé si suma 0, pero suma quimera. Muy difícil. Por eso, si él quisiera llevar adelante, por ejemplo, su propuesta de dolarización, que ningún otro bloque, salvo Alejandro Cacá, se podría acompañar, y ni siquiera está de acuerdo con la propuesta de Milei, sino que su proyecto es diferente, nunca lo podría implementar. Bueno, pero igual también sabemos que quien gana como presidente tiene ciertos acuerdos, varía, yo estoy pensando en la hipótesis de que saque este resultado electoral en las generales, Milei, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, se reconfigura la Cámara de Diputados y el Senado, y después en el balotaje resulte quien resulte, igual se va a haber configurado la Cámara de una forma muy como el trabado, ¿no? Muy difícil de avanzar en temas estructurales porque son visiones realmente se van a opuestas. neutralizar. Ya estamos hablando de una dinámica de contexto bastante trabada, sobre todo en el Senado. Imagínate lo que sería este escenario de tercios, pero trasladado también a la Cámara de Diputados. Obviamente no va a ser de inmediato porque Milei daría este paso muy fuerte, porque está pasando de 3 integrantes a 40, es un montón. Es un montón. Pero bueno, todavía le falta para consagrarse como un tercio. Eso va a pasar en la siguiente, si es que le va tan bien, en la siguiente renovación parlamentaria del 2025. Bueno, es lo que decía José y Mauro, hablábamos detrás de cámara, que para Juntos por el Cambio, entre el 2015 y 2019, le fue muy difícil avanzar con leyes porque no tenía mayoría, era minoría. A los Frente de Todos también. Pero ahí lo que hacía Juntos por el Cambio, Cambiemos en aquel momento, es bueno, negociaba con el peronismo no kirchnerista, si se quiere, los bloques provinciales y demás. Milei tendría, y aún así le costó muchísimo Juntos por el Cambio, Milei tendría la mitad de diputados y de senadores que tuvo Mauricio Macri en su presidencia. O sea, cuando se habla de reforma, viste que Milei te habla de achicar el Estado, el plan motosierra, reforma laboral, reforma impositiva, nada de todo eso
podría tan siquiera avanzar. Y son todos temas que sí o sí requieren pasar por Sí, por supuesto. Vos no podés tocar un impuesto si no pasa por el Congreso. No podés dolarizar la economía si no pasa. No, por supuesto. Nada de lo que él propone a grandes rasgos, salvo achicar los ministerios. Es una hipótesis de que gane Milei, pero imagínense una hipótesis en la que gane el Frente de Todos con Sergio Massa a la cabeza. También dejaría al desnudo muchas trabazones, muchas imposibilidades de poder avanzar con... Digo, sería muy difícil, por ejemplo, tener un presupuesto aprobado. Por supuesto, por eso es importante la elección del día 22 de octubre, ¿no? Donde ahí no solo se define quién podría llegar a entrar en balotaje, sino principalmente se define este órgano, el órgano de la representación popular a través de la Cámara de Diputados y a través de la Cámara de Senadores, que ya no es la representación de los estados provinciales, porque ahora, como vemos, varía muchísimo. No pueden ser mayoría los que no son gobierno, los que son oposición. Así que es un organigrama que nosotros enfocamos al 22 de octubre porque para nosotros en Diputados TV es la gran fecha de definición de cómo va a ser el próximo Congreso por 2 años por lo menos, que es la foto que sacamos ese próximo 22 de octubre. Vamos a repasar, si les parece, un poco de reflexiones de los diputados y diputadas, no sobre la elección, eso no se ilusionen porque están todos tratando de entender lo que pasa, sino sobre los 40 años de democracia que estamos transitando y que nos trae esta novedad, ¿no? Un grupo de personas, sobre todo negacionistas, sobre todo reivindicadoras del genocidio, que llegan a conquistar la voluntad de 7 millones de argentinos. Esto dicen Julio Cobos y también la diputada Natalia Souto sobre los 40 años de democracia. El 10 de diciembre de este 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, un hecho histórico para la memoria de nuestro país que también marcó la agenda parlamentaria de estos meses. Por eso estuvimos hablando con los diputados y diputadas nacionales al respecto para saber cuál es su opinión sobre este importante aniversario. 40 años de democracia han transitado muchas cosas. Obviamente que desde el punto de vista institucional está garantizado el Estado de Derecho, más allá de que a veces hay cuestiones que se presentan, que no nos gustan, y muchas cosas que hay que corregir. Pero sobre todas las cosas es que no hemos dado toda la respuesta a la ciudadanía como se hubiera pretendido en estos 40 años. Tenemos que construir la democracia del bienestar, que es lo que está faltando. Por estos 40 años de democracia me parece que uno de los mensajes fundamentales es valorarla, cuidarla, respetarla, fomentar los espacios de participación y sobre todo tener mucha atención, ¿no? con los discursos de odio que están imperando en estos últimos tiempos, que algunos los minimizan, pero bueno, que tienen que ver después con prácticas que atentan justamente contra la democracia, ¿no? Y que son impulsadas por sectores políticos, económicos y sociales que justamente, como la democracia ya no defiende sus intereses o sus intereses económicos, la denostan y tratan de que no tengamos más democracia. Entonces me parece muy importante esto, valorarla, participar, pero sobre todo debatir y contrarrestar fuerte los discursos de odio. Las deudas de la democracia, ¿no? Lo que queda todavía pendiente y este resultado electoral para la reflexión, sobre todo porque muchos de los discursos, lo hemos visto, muchas de las leyes que se han discutido acá no fueron ni siquiera votadas por Milei y por Villarruel, y sobre todo por la posición de su candidata a vicepresidenta de defender el terrorismo de Estado y el genocidio, ¿no? Lo hace públicamente en las sesiones, lo hace también en los medios de comunicación. Así que es parte también de los interrogantes que se abren con esta elección, porque un discurso tan particularmente negacionista haya tenido tanto eco. Y ella suele defender a las víctimas de lo que fue el terrorismo. Y no olvidemos que si llegara a ganar la fórmula de Milei, ella sería la vicepresidenta, o sea, la presidenta del Senado. Sí. Tendría nada menos que el rol de negociar con los diferentes bloques de la oposición para juntar los votos y poder sacar una ley. O sea, el rol que tiene hoy, digamos, Cristina Kirchner quedaría en sus manos. Ponele. El rol institucional, por lo menos. En el Congreso. Sí, exacto. No, claramente son discursos negacionistas que vienen a romper los contratos sociales sobre los cuales se identifica la idea de patria, ¿no? De pueblo que nos constituye, ¿no? Así y además de estos últimos 40 años. Me parecía que ya habían quedado saldadas algunas discusiones, claro, y vuelven. Evidentemente no. Sí, lo vimos allá por el 2017 cuando fue lo del 2x1.
Bueno, Milei no estaba en el Congreso en ese momento, no era, ni siquiera era conocido en ese momento. ¿Cómo hubiese votado en ese momento? No, debería votar en contra, obviamente. No lo sabemos, esas leyes no lo sabemos. Son coyunturas electorales en las cuales se logra filtrar muchas de Exacto. estas, de estos discursos que vienen a romper con los pilares fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con los derechos humanos. Así que, bueno, a estar atentos, ¿no? Sí, exacto, estar atentos a todos los discursos. Estoy viendo en Instagram que los jóvenes y las jóvenes artistas de la escena están bastante indignados con el resultado electoral. Ya lo vimos a Catriel, la vimos a Lali Espósito en redes sociales. Ahora estoy viendo que Trueno también está manifestando su preocupación ante los discursos antiderechos que se van instalando, ¿no? Y la liviandad a veces con lo que se toma ese proceso. Nos vamos hasta el viernes a ustedes dos. Bueno, buena semana. Buena semana, que sea leve, Débora, también Bueno. Seba. Nos encontramos para despedir la semana el próximo viernes. A ustedes los dejamos con la continuidad informativa y también /educativa de Diputados TV. Chau. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.